Yo me parece que hay alguna manifestación acá en la sala, en el estudio, de un espíritu de un hombre que vivió hace muchos años, que está buscando lo que tenemos todos. ¿Qué tenemos todos? Sangre. Busca sangre. Cuando estuvo en esta tierra, se llamó Peter y había nacido en Alemania. Había nacido en Colonia, aunque luego se trasladaría a Düsseldorf, pero comenzó en Colonia, en la ciudad de Colonia. Peter Kürten, un hombre de mediana estatura, pasaba por un hombre común y corriente, atildado, se depilaba las cejas y se colocaba polvo para resaltar la palidez. Atención, en aquel momento era moda tener el cutis pálido, incluso las mujeres. Pero él se colocaba polvos para resaltar esa palidez. Y andaba siempre impecable, con su sombrero, sus cejas finas, bien depiladas. Lo hacía él mismo, por supuesto, hábil con la navaja, con las tijeras, hábil. Era un hombre que llevaba siempre consigo un pañuelo blanco. ¿Por qué un pañuelo blanco? Porque le molestaba el polvo y Colonia en aquel entonces, principios del siglo XX, era una ciudad, además de pobre, sucia, polvorienta. Entonces le molestaba que tuviese polvo en sus zapatos y siempre con su pañuelo blanco, doblado así como lo tengo yo, doblado así, de esta manera, se limpiaba los zapatos y andaba siempre, como decimos habitualmente, de punta en blanco. Peter, un jueves, 25 de mayo fue, Corpus Christi, cayó Corpus Christi un jueves que en aquel entonces, 1913, resultó ser un jueves. Bueno, una celebración donde los habitantes de Colonia, sobre todo los varones, salían e iban a la taberna y tomaban cerveza y se divertían y contaban chistes y las tabernas estaban repletas. Había una en particular a la que solía ir Peter, que era de la familia Klein. Tenía una pequeña hija, 13 años, la chiquita, de unos 13 años aproximadamente. Claro, en aquel entonces les voy a comentar, o les voy a decir, cómo eran las tabernas en la Alemania, o en Colonia, Alemania, de aquel entonces. Las tabernas eran una gran planta baja, por decirlo de alguna manera, un gran salón, donde estaba la barra, por supuesto, algunas mesas, y la gente incluso parada, chocaba sus jarras de cerveza, se divertía, y bueno, estaba repleto, sobre todo por el tema de la festividad. No era una festividad donde la gente se recogiera, hiciera contemplación y nada por el estilo. Era una festividad para divertirse. Había muy pocas ocasiones para divertirse en Alemania en 1913. Ustedes se imaginarán, antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y allí llegó Peter. Entonces, en ese gran salón de planta baja donde se agolpaba la gente, los clientes, los habitués, era completado por un primer piso que era muy pequeño. Era simplemente dormitorio, donde el matrimonio dueño del lugar, el matrimonio Klein, iba a dormir junto con ¿quién? Con su hija, la pequeña Christine. Christine Klein, mientras el alboroto en la planta baja, ella dormía en el piso superior, en su camita, esperando que todo terminara y subieran sus padres, pero en realidad ella estaba durmiendo. Esas fiestas se prolongaban hasta tarde. Ella dormía. Aprovechando el alboroto que allí había, Peter, con su aspecto de hombre común, que pasaba desapercibido, totalmente desapercibido, mucho más en esa pequeña muchedumbre que se había reunido en la taberna, enfiló hacia la escalera que daba al primer piso y entró en la habitación de Christine. Se acercó a la cama, vio que la niña respiraba normalmente, estaba dormida, estaba absolutamente dormida,
cuando tuvo una sensación que ya le había pasado cuando era un poco más joven, cuando Peter era un poco más joven. Una sensación que luego llegaría a ser un impulso. Esa sensación lo llevó a tomar el cuello, pequeño cuello, de Christine, que la vemos ahí tan criatura, tan chiquitita, 13 años, Christine Klein. Apretó ese cuello, y mientras apretaba el cuello de la pequeñita, tuvo, como dicen en Italia, un brívido. ¿Qué es un brívido? Un estremecimiento. ¿De qué? ¿Un estremecimiento de qué? Un estremecimiento sexual. En el momento en que Christine moría, él eyaculaba. Tuvo un desahogo sexual. En el momento de la muerte de la nena. Satisfecho, se quedó mirando a Christine ya muerta y allí sí descorrió su cabello y con su navaja, tenía su navaja de afeitar en un principio, luego cambiaría el instrumento, pero ya vamos a llegar a eso. Sacó su navaja y le cortó el cuello, le hizo 2 cortes en el cuello. Enseguida puso sus manos así en cuenco, puso sus manos para que la sangre cayera allí y él pudiera hacer esto, que fue su segundo y enorme placer. Esto. Bebió la sangre que salía a borbotones del cuello de Christine. Es más, se quedó parado frente a la criatura y veía, cosa que también le daba satisfacción, veía cómo las gotas caían del cuello a la cama, de la cama al piso. Tac, tac, tac. No se sabe cuánto tiempo se quedó el vampiro de Düsseldorf o la bestia de Düsseldorf, Peter Kürten, allí en la habitación de Christine. No, realmente no se sabe, aunque él después hablaría, pero no se sabe cuánto tiempo se quedó. Sí se sabe lo siguiente. El día posterior, claro, la conmoción a la noche tarde, cuando descubren el cuerpo de la pequeña, la conmoción en el barrio. En aquel entonces la cuestión era que los vecinos se conocían, lo de Klein, lo de Hoffman, bueno, en fin, se conocían. Frente a la taberna había digamos, lo que hoy sería un pequeño restaurante, un poco más refinado que la taberna de los Klein, más o menos en diagonal, cruzando la calle en diagonal. Usted imagínese las 4 esquinas, cruzando en diagonal había un pequeño restaurante. Y al día siguiente Peter fue con su periódico debajo del brazo, se quitó su sombrero, siempre usaba sombrero, obviamente, era costumbre en la época, era una moda de la época para los varones y para las mujeres, usar un sombrero. Bueno, llegó allí, sacó su sombrero, pidió una jarra de cerveza, desplegó el diario, pero en realidad había en su rostro una sonrisa. ¿De qué? De una satisfacción que tenía que ver con los comentarios que escuchaba en el propio restaurante donde él estaba y también luego cuando salió a la calle entre los vecinos que hablaban horrorizados de lo que le habían hecho a la nenita Klein. Él, con la preocupación de los demás, se sentía vivir. ¿De dónde viene este Peter Kürten? Uno se pregunta, ¿de dónde viene Kürten? Kürten era el tercero de 11 hermanos, padres alcohólicos, padre albañil. La madre vivía de lo que su marido traía a casa. 11 hermanos, más los padres vivían en un monoambiente. El padre llegaba luego del trabajo borracho
le pegaba a la madre, violaba a la madre, o mejor dicho, tenía relaciones sexuales con la madre frente a todos sus hijos pequeños, el mayor no pasaba los 16 años, él, Kürten, justamente era el tercero, como dije antes, y luego hacía una ronda con sus hijos, una ronda, todos en camisón, una ronda en esa misma habitación, luego de tener relaciones con su mujer, y él se ponía en el medio, y así jugaba al gallito ciego, y entonces a alguno le tocaba, y al que le tocaba, bueno, el padre tenía relaciones con uno de sus hijos o hijas, la mayoría eran mujeres, pero bueno. Obviamente a los 9 años Peter Kürten se escapó de la casa por los golpes que le daba. El padre era golpeador, además, era golpeador y eso es lo que no soportaba. Bueno, se dedicó a matar perros, conoció a un perrero y mataba perros. Cuando los estrangulaba a los perros, como cuando estrangulaba a una gallina, por ejemplo, sentía esa sensación que se traducía en un impulso sexual que lo dejaba exhausto. Y él se dedicaba a eso, a cazar perros, a matarlos y a vender la grasa. Sí, vendía junto con este perrero la grasa de los perros. Bueno, hasta que en definitiva ya pasaron los años, fue al servicio militar, se desertó, lo pusieron en prisión, lo torturaron, como se usaba en aquel entonces, hasta que de grande ya tenía esa, digamos, inclinación por los niños. 13 años, 16 años, 20 años. Una vez, cerca de los 12 años, en el río Rin, estaba nadando con un amiguito cuando se le ocurrió ahogarlo y lo ahogó. Claro, al ver otro chico que su amiguito estaba en problemas a manos de Peter, se tiró al río para salvarlo. Bueno, Peter ahogó al primero y también ahogó al segundo. Ya la situación era tan complicada en Colonia, donde ocurrían estas cosas, que él tuvo la fortuna de conocer a una señora, August Kraft. August Kraft era una mujer mayor que él. Ya él tenía, ya estamos hablando de unos 20 y tantos años, andaba rondando los 30, había pasado una época. Cuando, bueno, la conoció a esta señora que terminaba de cumplir una prisión de 5 años por matar al marido. Parece que era muy celoso. O el marido era muy celoso. No queda claro, no hay mucho registro, porque usted se imagina, después de la guerra, Colonia, Düsseldorf quedaron destrozadas. Hay poco registro al respecto. Pero bueno, como su caso, el de Peter, fue tan estudiado, se pueden recoger información de los archivos de psicología y psiquiatría criminal. Bueno, y ahí está. La mujer le dice, mira, yo no tengo con qué mantenerme, entonces tu trabajo, el de Peter, en la fábrica, él trabajaba en una fábrica, después del servicio militar y de que lo largaran, consiguió trabajo en una fábrica en Colonia. Bueno, vos tenés trabajo en una fábrica, juntamos unos pesos, te podés conseguir el mismo trabajo, un trabajo similar, en Düsseldorf, y allí que yo tengo familiares, nos podemos trasladar. Él aceptó. Tenía una mujer, que es lo que siempre quiso, alguien que lo cuidara. Él decía que su mujer, que August, que ya había cumplido los 5 años de prisión, como les dije, August tenía un espíritu muy fino. ¿Por qué? Porque lavaba y planchaba muy bien sus camisas. Bueno, en Düsseldorf, lo primero que hizo fue matar a Maria Hamm, que tenía 20 años. También mató a una pareja, un muchacho y una chica que iban caminando a las 7 de la tarde, estaban paseando. También lo mató, pero esta vez utilizó un instrumento que su mujer tenía a mano, porque su mujer cosía también. Ama de casa, se dedicaba a la costura, que era lo que más le gustaba, arreglaba algunas cosas para los vecinos. Y llevaba consigo, Peter, las tijeras de su mujer. Con esas tijeras, por ejemplo, a la pobre Hamm, la cortó también en el cuello, pero además la cortó en el pecho y la cortó en la axila. ¿Por qué en la axila? ¿Por qué la corta en la axila? Porque sangra mucho la axila. Entonces metió su cabeza debajo, sosteniéndola con una mano de la cintura
y bebió de la sangre que emanaba de la axila de la pequeña Hannah. Y así fue con tantos otros que ya no vale la pena andar contando horror tras horror. Lo que sí, que había pánico en Düsseldorf. Las mujeres, los hombres, impedían que sus chicos salieran a la calle. La policía hacía razias por doquier para encontrar a la bestia de la ciudad, al vampiro de la ciudad. Hasta los ladrones, los delincuentes, hicieron algo inédito. Como las razias policiales eran continuas, le estaban arruinando el negocio. ¿Qué hicieron? Una convención de delincuentes, de ampones, y se pusieron de acuerdo en esto. La policía, como sabemos, no da pie con bola. En consecuencia, lo vamos a buscar nosotros. Y salieron ellos junto con la policía, de manera separada, obviamente, no iban a hacer una patrulla entre policías y ladrones y delincuentes. Salieron por su cuenta a atrapar a aquel que tenía a Düsseldorf en vilo. No podían salir de su casa, tal el temor. Después de y cuando caía el sol aproximadamente, cuando era el anochecer, que era cuando Peter salía a pasear. Para él pasear era esto. Hasta que un día llegó hasta la estación de Düsseldorf, uno de los lugares donde Peter iba a buscar niñitas, criaturas. Una chica llegaba en el tren llamada Maria Budlik. Maria Budlik tenía 14 años. Le habían dado, de su ciudad natal, de Berlín, le habían dado una dirección de una pensión para señoritas, pero estaba media borroñada. Entonces cuando baja del tren, estaba como perdida la pobre María, estaba como perdida, no sabía para dónde ir, voy para allá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces se acerca un hombre y le dice, niña, ¿tenés algún problema? ¿Te puedo ayudar? Ella se quedó un tanto paralizada, porque atención, ya para esa época, lo que ocurría en Düsseldorf se conocía en todo el país. Hasta la policía de Berlín ofreció ayuda a sus colegas de Düsseldorf para atrapar a la bestia. O sea, era una cuestión nacional lo que pasaba en Düsseldorf. La chica se quedó porque estaba sola, con un papel que apenas se podía leer, una dirección era. Willenstrasse, no se leía bien. Bueno, ese hombre se acerca y entonces ella se queda paralizada cuando de golpe aparece otro señor y le dice, salí de acá, le dice a ese hombre que se le había acercado por primero a María. Dice, salí de acá, ¿no ves que la chica está asustada? ¿No sabés lo que pasa en esta ciudad? Le dice el segundo hombre. Esta primera persona que se acercó a ayudar a María frente a la firmeza de este otro paciente, ¿qué hace? Se va. Y se queda el segundo que había arribado y le dice, quédate tranquila, que yo te voy a ayudar, te veo un poco desorientada. María, con los buenos modos de este segundo señor, se tranquilizó un poco, le dijo tímidamente, danke, gracias. Este segundo señor era Peter. Peter tomó el papel que tenía María, vio la dirección, le dijo, queda camino a mi casa. Veo que no comiste nada. Si querés, de paso, le digo a mi mujer que nos prepare algo, que te prepare algo, un vaso de leche, lo que tengamos en casa. Somos pobres, pero podemos hacer esto por ti, por vos, en fin. Bueno, María, un tanto más confiada, él no la tocó, no le agarró ni la mano, nada. Le dijo, simplemente acompáñame, vamos caminando. A mí me gusta caminar. Vamos caminando, no es muy lejos, no son muchos metros ni nada por el estilo, no llega ni siquiera 1 kilómetro, mucho menos. Vamos caminando y llegamos a casa. Llegaron a la casa, la mujer no estaba. Peter lo sabía, la mujer no estaba. Él le dio un vaso de leche, le dio un emparedado que tenía allí. Él vivía en un inquilinato, en el 3er piso del inquilinato. Bueno, le dio a la chica estaba tranquila y dice, bueno, a ver esta dirección. Bueno, ya está, comiste, estás mejor, estás tranquila. Muy bien. María, ¿no? María, acompáñame que vamos a la dirección. Salieron de la casa y para ir a esa dirección, según Peter le dijo a la criatura, debían pasar por un descampado.
pasaron por un descampado y en el momento de hacerlo, Peter, imprevistamente, se lanza sobre María, la echa por tierra, se le coloca encima, está a horcajadas, comienza a desgarrarle las ropas a la pobre chica mientras gritaba y no la escuchaba nadie porque era un descampado. Y la chica estaba desesperada cuando ya no puede gritar más porque Peter, ¿qué hace? Tenía, sí, las tijeras en su bolsillo del saco. El sombrero había volado del forcejeo con María, con la pobre María Budlik, de 14 años, y empieza a apretar el cuello y entonces cuando lo hace con mucha fuerza y con más fuerza y con más fuerza y con más fuerza, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tiene la excitación sexual y eyaculó. Y eyaculó. Pareció volver en sí. Pareció volver en sí. Entonces, sacó sus manos del cuello de María. Cuando iba a buscar la tijera en el bolsillo de su saco, advirtió que María tosía, estaba viva. Había intentado matarla para tener satisfacción sexual y la había logrado antes de la muerte de su víctima. ¿Qué hizo Peter? Dejó la tijera en ese lugar, que había usado tantas veces, tomó a María de los hombros, María que se quería proteger de quien ahora era su agresor. La levanta, más fuerte él que ella, la levanta, y entonces en ese momento le arregla las ropas y le dice una frase a María mirándola a los ojos. Le dice: María, el amor es así. Se pega media vuelta y se va. María, aún tosiendo, sigue caminando hasta que encuentra a vecinos que a su vez la llevan de un policía, que a su vez la lleva a la comisaría y cuenta su historia. Ella recordaba la dirección de la casa de Peter y los policías, uniendo cabos, pensaron que podía tratarse de la bestia de Düsseldorf. Antes de llegar a su casa, Peter hizo algo. A él también lo excitaban los incendios. Le gustaba incendiar cosas desde pequeño, Desde pequeño. Le gustaba incendiar cosas, una casilla. A veces agarraba una gallina y le prendía fuego. ¿Por qué? Porque también tenía eyaculaciones. Tenía placer sexual. Bueno, llega a su casa y sube al tercer piso, va al baño, se arregla, se cambia el saco de los dos que tenía 2 sacos. Se cambia el saco, se pone un poco de maquillaje en la cara. A él le gustaba usar eso, le gustaba. Se pone un poco de maquillaje en la cara, sale, va hasta la cocina y le dice a August, a su mujer: August, tengo que decirte algo. ¿Sí? Le dice eso. ¿Qué me tenés que decir? Mira, sentate, por favor, a la mesa. Sí, yo soy la bestia de Düsseldorf, el vampiro de Düsseldorf. La mujer primero lo mira con cara incrédula y le dice, o mejor dicho, no está claro si le dijo, pero le da a entender: déjate de broma. Y él le cuenta a partir de entonces toda su vida de crímenes y atrocidades y de sangre y de la bebida que más le gustaba y del placer sexual que obtenía con ello. Y le hizo una confesión: ese placer sexual es mayor al que tengo con vos. Pero vos sos un alma muy fina y delicada, porque siempre me trataste bien. La mujer lo insultó de pies a cabeza porque ella pensaba en lo siguiente: no era una mujer de mucho vuelo que digamos, ¿no? Le dice: si a este me lo meten en cana, ¿yo de qué voy a vivir? Entonces él, pensando, como si fuese una cuestión telepática, pensando en lo que su mujer tenía en mente y el motivo de su enojo, le dice: no te hagas problema, por mí hay una recompensa millonaria.
vos entregame. Su mujer inmediatamente aceptó y le dijo, yo me voy a esconder, o mejor dicho, voy a estar en la parte trasera de la iglesia de San Roque, acá cerca. Vos vas a la policía, o si la policía viene, porque la última chica sabe dónde vivimos, vos le decís que me vas a entregar y sabés dónde estoy. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Cuando llegó la policía, 2 inspectores vestidos de civil, Auguste Kraft les dijo, yo los voy a llevar a donde está Peter Kürten, mi marido. Los llevó y ahí está Peter. No hagan nada, estoy aquí, me voy a entregar. Quien inventó el término asesino serial fue el psiquiatra principal de Peter Kürten, el doctor Carl Berg, que ha escrito libros a propósito no solamente de Peter. Hay uno donde trata sobre la obsesión y la compulsión, sangre y sexo. Él lo definió como homicida serial y de ahí viene la expresión, no del FBI como los estadounidenses, siguiendo la tradición de Hollywood, quisieron venderle al mundo. Asesino serial viene de un libro del psiquiatra Carl Berg, el psiquiatra alemán Carl Berg, que estudió la psicología, si es que pudo desentrañar algo, de Peter Kürten. Hubo un juicio rápido. Peter Kürten fue condenado a la guillotina en 1930. ¿Por qué en 1930 a la guillotina? Ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Ustedes se darán cuenta. Durante la Primera Guerra Mundial él había estado en una prisión militar porque no era un desertor. Pero bueno, después vino lo que le conté recién. El asunto es que lo condenaron a la guillotina. La guillotina era un método de ejecución capital muy popular en Europa en la primera mitad del siglo XX, no solamente en Francia. En Alemania se usaba seguido. En 1930, justamente en la época en que los nazis arrasaban y subían o estaban en camino a apoderarse del gobierno alemán, Peter Kürten fue condenado a la guillotina. Su última cena fue milanesa frita y una botella de vino blanco. Le gustó tanto el vino blanco, caramba, le gustó tanto el vino blanco, era acostumbrado a la cerveza, bueno, estamos hablando de un alemán, ¿no? Que pidió otra botella y se la concedieron. A la mañana siguiente, cuando debía cumplirse la condena, la ejecución, lo llevaron hasta el cadalso y allí, en el camino, él iba acompañado por Auguste, que finalmente cobró la recompensa. Sí, la cobró la recompensa, su mujer. Sí, no toda. Parte fue para los 2 policías que habían ido hasta la casa a buscarlo. Entonces, allí, en el camino, iba al lado el psiquiatra, Carl Berg, y le pregunta al psiquiatra, doctor, ¿usted no sabe si una vez cortada la cabeza voy a pestañear? Berg se puso pálido, bajó su cabeza y siguió caminando. Peter Kürten fue guillotinado, efectivamente. Acá tengo la fecha, mire. Fue guillotinado, su cabeza rodó. Tuvieron que ir a buscar a un verdugo, de otra ciudad de Alemania, porque en Düsseldorf no había. Hacía rato que no se aplicaba la pena de muerte en Düsseldorf. Lo tuvieron que ir a buscar de Magdeburgo. De Magdeburgo vino un verdugo. La hoja de la guillotina no era como la francesa, oblicua, era en U. Caía así, tac, y cortaba la cabeza. Le decía, el 2 de julio de 1931, la cabeza del vampiro rodó en la prisión de su segunda ciudad.
¿Se terminaron los horrores con la muerte del vampiro? Fritz Lang, el director de cine alemán, luego abandonó Alemania y se fue a Estados Unidos a continuar su exitosa carrera, hizo una película llamada M, con Peter Lorre como el vampiro. Una película muy exitosa, poco tiempo después del aguillotinamiento de Peter. Pero terminó la historia con la ejecución de Peter Kürten y sus más de 30 crímenes, cortando orejas, cuello, axilas y bebiendo la sangre de sus víctimas. ¿Terminó allí la historia? Hay algo más para decir de este vampiro que busca sangre después de la pausa. Me quedé pensando acerca del vampiro. Ustedes también, ¿no? Se habrán quedado pensando en una persona que anda buscando chicos por la calle para beberle la sangre. Y les dejé una pregunta pendiente. ¿Todo se terminó ahí? Mire, usted lo puede ver al vampiro de Düsseldorf. En esta época tan particular que nos toca vivir va a ser un tanto difícil que se pueda viajar. Pero luego de su muerte, los médicos lo decapitaron y le abrieron el cerebro para ver qué tenía. Tenía un cerebro común, con un peso normal, con las circunvoluciones normales, nada extraordinario. Por una historia que merecería tal vez otro relato, la cabeza del vampiro de Düsseldorf, partida al medio, se exhibe en el Museo Ripley de Wisconsin, en los Estados Unidos. Usted lo puede ver. Si va a Wisconsin, al Museo Ripley, y paga la entrada correspondiente, va a ver lo que está ahora mirando por televisión. La cabeza disecada y partida al medio, sostenida por dos ganchos internos del vampiro de Düsseldorf. Ese es Peter Kürten, lo que quedó de él. Fue, no lo sé. Pero si faltaba un horror, ahí lo tuvo. La desgracia de tener que verlo aún muerto tantos años después. Bien, amigos, solamente me queda decirle una cosa. Que tengan buenos sueños, si pueden.